Hola, ¿cómo están? Soy Adela y hoy traigo la reflexión, el espacio de reflexión para la mujer. Y vamos a compartir este tiempo una característica que no la estamos viendo muy a menudo en los tiempos que corren. Y es poco probable descubrir en las personas esta característica de la cual quiero hablarles hoy. Se trata de la paciencia. La paciencia igual a fruto poderoso. Y a menudo, como decía, los seres humanos perdemos la paciencia, y lo digo con conocimiento de causa por mí misma. Vamos a leer en la palabra de Dios, que esa es la que nos ilumina para seguir un buen camino, en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 7. La palabra de Dios dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Aquí podemos decir cómo no irritarnos ante esta circunstancia, ante esta injusticia, porque el versículo dice que la gente logra éxito, que no está mal, pero dice al final, de los que maquinan planes malvados. Los vemos a diario, escenas de injusticia de todo tipo, corrupción. No vamos a entrar en detalles, pero eso nos quita la paciencia. Pero el Señor dice en su palabra: guárdate y espera con paciencia en el Señor. Más adelante el libro de Proverbios también nos habla respecto a esta característica de la paciencia. Proverbios 25:15. Con paciencia se convence al gobernante, entre comillas, poderoso, podríamos decir. La lengua amable, la lengua blanda, quebranta hasta los huesos. Palabra de Dios. Y aplicar paciencia, por lo que vemos en este versículo, aporta beneficios. No solo dice que la paciencia convence al gobernante, sino que también cuando ejercemos la paciencia, nuestra lengua es amable, y esa lengua amable produce un quebrantamiento en la parte física, porque dice hasta los huesos, para que el que escucha nuestra respuesta, nuestra paciencia, nuestra amabilidad, cuando respondemos acorde a la palabra de Dios, tenemos un beneficio, ¿sí?, a favor, y Dios premia entonces la obediencia. Como siempre decimos, en la obediencia hay bendición. Y un tercer versículo que ustedes estarán pensando y que es tan conocido por nosotros es el que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que habla justamente del fruto del Espíritu Santo. Dentro de todos esos atributos que el fruto del Espíritu Santo tiene, se encuentra la palabra paciencia en el cuarto lugar de esta lista. El fruto del Espíritu Santo es aquel que hemos recibido cuando hemos aceptado por fe al Señor Jesús en nuestro corazón. Ese fruto está en nosotros, sí, es que así ha sucedido en tu vida. Entonces, no tenemos excusa de no tener paciencia. Y vamos a leer lo que dice el versículo 22 de capítulo 5 de Gálatas. Y allí los atributos están enumerados en amor, gozo, paz, paciencia, que es la palabra que queremos resaltar en esta oportunidad, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. Otras versiones se expresan respecto a estos tres últimos puntos, fe, mansedumbre y templanza, como fidelidad por fe, humildad por mansedumbre y dominio propio por templanza. Qué lista
hermosa, preciosa, poderosa. Pero, siempre hay un pero, es difícil a veces, en algunas circunstancias de la vida, desarrollar estos atributos. Pero no tiene que ver con nosotras, sino con el Señor en nosotras. Y debemos descubrir los beneficios a la hora de ser obedientes y cultivar o ejercer la paciencia. Indudablemente el ejercer la paciencia se reflejará sin duda en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Según lo que hemos leído en estos 3 versículos, en primer lugar el Salmo 37:7 dice que debemos guardar silencio antes de irritarnos o exaltarnos. Y por el contrario, entonces esperar pacientemente en el Señor, que Él seguramente hará justicia ante nuestra irritación. Segundo punto, el versículo 15 de Proverbios. La paciencia va de la mano de una lengua amable, de una respuesta apacible. No vale pelear, no vale gritar, no vale enojarse y exasperarse, desesperarse. Si es así como nosotros obramos, en consecuencia lograremos grandes objetivos interpersonales y o de relación. Porque aquí el versículo dice convencer al poderoso, al gobernante. Tiene que ver con una relación de persona a persona. Si te encontrás en una situación así donde tenés que llegar a alguien superior a vos, dice la palabra de Dios que debes tener, guardar esa lengua suave, esa conversación agradable. Y así vas a lograr el quebrantamiento en el otro. Es lo que dice la palabra de Dios. No enojarnos, sino con paciencia estar actuando de acuerdo a lo que Dios nos está marcando. En tercer lugar, veíamos estos atributos en el que compone el fruto del Espíritu Santo que ha sido dado por gracia a nosotros. Si actuamos de esta manera, en especial con paciencia ante las circunstancias de nuestra vida, nadie podrá acusarnos ni señalarnos. Y por el contrario, el Señor nos dará a nosotros el premio de nuestra obediencia. Como decíamos, desarrollamos paciencia, también vendrá con nosotros la paz, el amor, la fe. Ay, paciencia, paciencia. Ay, Dios, esa palabra. A los mayores se nos acaba seguido la paciencia. Bueno, hablo por mí. Se nos diluye la paciencia en momentos adversos como agua entre los dedos. ¿Cómo retomar ese hábito? Con estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí podemos preguntarnos también, ¿hasta cuándo debo tener paciencia? ¿Hasta cuándo? Y ahora viene a mi mente también otra pregunta que encontramos en la palabra de Dios. Un discípulo del Señor le decía al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El Señor Jesús siempre tenía la respuesta justa, ¿verdad? Le dijo muchas veces, incontables veces. Él quiere que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo, su carácter. Por eso nos ha dado su Espíritu, para que sí, así lo hagamos. Entonces decimos, ¿cuántas veces? ¿Hasta cuándo debo tener paciencia? Y yo quiero por último compartir otro pasaje bíblico que nos habla también de estas cosas. Y lo vamos a encontrar en el libro de Santiago,
el capítulo 5, los versículos del 7 al 11. Y en algunas versiones este pasaje se encuentra titulado Sed pacientes y orad. Y aquí también descubrimos que la paciencia va de la mano de la oración. Nuestra herramienta para estar en conexión con Dios es la oración. En mi versión, en la que les voy a compartir a ustedes, habla de la paciencia en los sufrimientos. Qué difícil es ser paciente cuando uno sufre, ¿verdad? La Escritura dice así, capítulo 5 de Santiago, versículos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las tempranas y las tardías lluvias. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveran o que tienen paciencia. Ustedes han oído hablar de la perseverancia, de la paciencia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hasta aquí la lectura. Esta es una versión diferente a la que estamos acostumbrados. Pero como yo me preguntaba al principio, ¿hasta cuándo debo tener paciencia? Señor me dice a través de su palabra, hasta la venida del Señor. Aspa, o sea, siempre, constantemente. La paciencia debe estar siempre a nuestro lado y la debemos ejercer siempre. Es difícil, por supuesto, que consideramos que humanamente muchas veces es difícil, pero nosotras, como hijas de Dios, debemos ser obedientes y aplicar la palabra a nuestro diario vivir. Debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. Y nos da el ejemplo del labrador, del cultivador. Aquí habla de un agricultor, un hombre de campo. Nosotras estamos lejos del campo en la ciudad, pero conocemos el trabajo forzado del agricultor. El agricultor trabaja, se esmera, aplica su economía, derrama toda su confianza en lo que va a cosechar, a sembrar, y espera pacientemente y también ora para que la lluvia temprana, la lluvia tardía, riegue su campo y él pueda luego recoger ese fruto. Es algo que no se hace de un momento para otro, sino que todo eso requiere de un tiempo de paciencia. Y como decíamos al principio, tomados de la oración. Si no sos paciente, ahí tenemos un consejo. Oremos. Ser pacientes, acompañándonos de la oración y de la sujeción a nuestro Señor. Dice el Señor que debemos mantenernos firmes en estas cosas. Y también habla de la relación con otros, con nuestros seres cercanos, nuestros hermanos, podríamos decir, y nuestros seres queridos. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. También ahí tiene que ver con la habladuría, el mirar siempre la paja en el ojo ajeno y no ver la viga
que uno a veces tiene que no nos deja ver la realidad. Confesemos nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo, y allí no vamos a tener por qué juzgar al hermano, porque ahí nos vamos a dar cuenta que tampoco estamos exentos de poder caer en ellos. Habla aquí la presencia de Job. Aquí habla de Job como un ejemplo. Ustedes saben que el libro de Job es uno de los libros de mayor aflicción. Podríamos decir que existe en la Biblia, por eso está mencionado aquí. Job, el Señor le dijo a Satanás cuando lo quería increpar a Job y lo quería acusar delante de Dios, le dijo el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así era Job, por eso está mencionado aquí como ejemplo. ¿Y qué pasó con Job? Job era un hombre rico, tenía de todo, pero perdió de un día para otro todo: su familia, sus bienes, su salud. Pero el final fue un final muy bueno, porque si vemos la historia, consideramos el relato bíblico, cómo Dios fue fiel con él y lo prosperó. Hermanas, la Escritura es viva y es eficaz para enseñarnos estas y tantas otras cosas para caminar en nuestra vida. Pero hoy quiero recordarles y manifestarles, en este caso, que la paciencia es un beneficio enorme para nuestro ser interior y para nuestro bienestar emocional. ¿Ejercemos paciencia? ¿Lo hacemos? Si es así, somos las primeras beneficiadas, en verdad. Que Dios te bendiga, hermana, de tal manera que puedas entender que con paciencia la vida es mucho más rica y saludable. Que así el Señor te lo haga entender y te lo haga ver, para poder caminar todos los días de nuestra vida pacientemente, esperando en el Señor. Bendiciones para todas.